se necesita para producir el producto uno. O sea, más que decir producto uno, necesitamos especificar qué cosa es el producto uno. En este caso, ¿qué sería, Gabriel? Sí, sería el número de unidades que se requiere para producir el producto uno. No, 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 no. Ujú. De hecho, no. Pero por ahí va. O sea, sí nos están dando elementos que nos ayudan a producir, pero ¿cuáles son esos elementos, no? Sí, es el partes de metal y componentes eléctricos. Esos son los elementos, esos son los materiales, pero eso se ve reflejado en otro lado, no aquí. Ajá, no en las variables x1 y x2. ¿Estamos de acuerdo, Gabriel? Sí, sí, sí. Tiene que haber otro, tiene que haber, más bien, tiene que de especificar cuál es el enfoque correcto de esas variables. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice esta primera desigualdad? ¿Por qué la construyó de esa forma? ¿Qué es lo que nos dice? Que para que el almacén tiene, a ver, déjame revisar el problema. A ver, chéquelo. Ujú. Mm. Ajá, que la compañía tiene 200 unidades de partes de metal. Ok. ¿Qué es lo? Entonces, Ajá, ok, ajá, diga. sí, sí. Diga, qué es lo que decimos de este lado. O sea, son 200 componentes de Ajá. metal. Sí, Ahí y está. para elaborar lo que es el producto 2. Nada más el producto 2. Ajá. Aquí está lo del producto 2, ¿no? Pero hay que verlo completo. O sea, ¿qué significa esta parte de aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? A ver, ¿hay alguien que le quiera ayudar a Gabriel? Profe, según yo, lo que es, eh, ¿cómo decirlo? Las unidades de metal y los componentes eléctricos sí son restricciones, pero no así. ¿No? Ok, ¿por qué? No, porque según yo, bueno, como yo entendí, para generar el producto uno se necesita una unidad de metal y dos de componentes, si no mal recuerdo. Y Sí. para generar el producto 2 son tres de metal y dos de componentes eléctricos. Ajá. Entonces, yo creo que las variables del problema en sí son las unidades de metal y los componentes eléctricos. Ok, ok, es otro enfoque. Entonces, dice que son las cantidades de metal, o sea, las variables son la cantidad de metal y la cantidad de componente eléctrico. Es un enfoque. El pero que le veo a ese enfoque es cómo vamos a establecer la restricción específica por cada una de las capacidades. Estamos de acuerdo que si la empresa tiene 200 unidades de metal o de unidades de metal, o sea, 200 unidades de metal, entonces está limitado, ¿no? A 200 unidades de metal y está limitada a 300 unidades de componentes eléctricos. Pero si nosotros englobamos en estas dos variables, en x1 y x2, ambos, entonces podríamos decir que x1 no puede ser mayor que 200, ¿estamos de acuerdo? Porque x1 es la cantidad de componentes de metal, ¿no? La cantidad de unidades de metal. No puede ser mayor de 200 porque es lo único de lo que dispone la empresa. Y lo mismo para x2. Pero entonces, podría ser un enfoque, pero ¿dónde está lo de los costos de producción? Ujú. Entonces, a ver, vamos a ver qué opina Fabricio. Es el primero que aparece con la manita. Ajá, adelante. Gracias, profe. Ujú, Yo le di el mismo enfoque que Gabriel. ujú, X1 es la cantidad que se produce del producto uno y ujú, X2 es la cantidad que se produce del producto 2. Y ujú. el enunciado del problema te dice que para el producto uno necesitas una pieza de metal y dos piezas eléctricas. Y para el producto 3 necesitas, no, perdón, para el producto 2 necesitas tres piezas de metal y dos piezas eléctricas, por Ujú. lo que las restricciones las construí de la misma manera, interpretando que por cada pieza de por cada pieza del producto uno necesito una pieza metálica
y por cada pieza del producto 2 necesito 2 piezas metálicas. Entonces, y esa suma, esa utilización de recursos no puede ser mayor que las 200 piezas que tenemos de capacidad en el almacén, y de manera similar para la segunda La segunda restricción. Y me faltaba nada más a Gabriel que el problema te dice que el producto 2 te da una ganancia hasta 60 piezas, que Sí, después sí. de 60 piezas ya no reporta ganancia. Entonces Si es lo una... rebasas y ya. Ujú. Sí, ok, eso vamos, ¿vale? Y lo que dijo Fabricio es correcto, completamente correcto, ¿vale? O sea, para que lo piensen bien, o sea, si tenían otra opinión, lo analicen bien con el enunciado y todo eso. Como lo dijo Fabricio, está muy bien interpretado. Tenemos 200 unidades de metal disponibles. Por cada unidad producida del producto 1, utilizamos una, ¿no? Y por cada unidad producida del producto 2, utilizamos dos. Si produjéramos únicamente uno de cada uno, entonces esta suma nos dice que utilizamos tres componentes de metal y estamos dentro del rango permitido, ¿vale? 3 es menor que 200, entonces es posible, esa producción es factible. Sale incluso ahí lo de la factibilidad, ya tiene más sentido. Factibilidad significa que es posible realizarlo, ¿sale? Con base en nuestras posibilidades, como cuando uno dice, bueno, quizás a ustedes no les ha pasado algo así, o si les ha pasado, no sé, ¿no? O sea, quieren comprar algo y van a buscar, dicen, pues según mis posibilidades, ¿no? Según mis posibilidades voy a ver qué puedo comprar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo mismo. Es decir, es factible, si yo pienso, por ejemplo, en comprar un celular, ¿es factible que compre ese celular? Depende, ¿no? De mi presupuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo, ¿es factible que produzcamos una unidad de producto uno y una unidad de producto 2? Pues la respuesta es que sí. Pero entonces, en total, lo que nos está diciendo el lado derecho es la cantidad de componentes de metal que utilizaríamos por el total de producción, tanto de producto uno como de producto 2. Y la segunda ecuación, la segunda desigualdad nos está diciendo la capacidad, ¿sí? de componentes eléctricos que utilizaríamos en la producción por producir X1 unidades de producto 1 y X2 unidades de producto 2. ¿Vale? Entonces sí, como bien lo comentaban, primero X1 es la cantidad de producto que formalmente se dice el nivel de producción o el volumen de producción, ¿vale? Del producto 1. Y X2 lo mismo. Entonces vamos a ponerlo así en conjunto, ambas partes así. Ambas serían nivel de producción o volumen de producción del producto 1 y 2 respectivamente, ¿no? O sea, en ese sentido, respectivamente. El producto 1 y el producto 2. Ahora, es correcto, falta una restricción. ¿Cuál es esa restricción? La que nos dice que no hay ganancias si se producen más de 60 unidades. ¿Sí? Más de 60 unidades del producto 2. ¿Vale? Vamos a colocarlo ahí. ¿Cómo estaría expresado eso? Fíjense, es X2. X2 no puede ser más de 60. O sea, X2 necesariamente tiene que ser menor o igual que 60. Y de hecho, por eso dejé ese espacio ahí a propósito, porque no lo había dictado Gabriel, ¿vale? Profesor, perdón, Sí, dígame, Isaac. ¿podría grabar Ah, la clase? Creo que ya está el quórum mínimo. no, habíamos quedado que el quórum tendría que ser de unos 35 o 36. ¿Vale? Somos 32. A mí se me hace que ya unos ya se desanimaron, ¿no? Con el A mí se me curso o hace que algo más así. bien se desinscribieron porque ya todo el grupo se puso en contacto. Sí, ¿de veras? A ver, vamos a checarlo. Lo checo y con gusto, ¿no? Claro, claro. Lo verificamos y adelante. Profe, una Dígame. corrección. Ok. Las piezas de metal del producto 2 son 3, no son 2. Ujú, ujú, tiene toda la razón. ¿Sí me habían dictado así o yo escribí dos? Ahorita lo corregimos, ¿vale? Vamos a checar entonces
lo del cupo. Ahorita lo vemos luego. Eh, no, están 42, siguen 42 inscritos en el grupo. O es gente que ya ni le interesó checar eso, ¿no? O sea, Yo creo que ni siquiera están entonces ah, en el grupo, sí, o porque sea, no, sí, en el grupo sí están las 42 personas. O sea, en la administración del equipo aquí en Microsoft Teams agregué a todos y en un principio sí tuve ese quórum, ¿no? O sea, sí estaba completo. Entonces, miren, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Les propongo que chequemos la siguiente semana. Si para la siguiente semana vemos que está igual, o sea que ustedes 33 son los mismos de siempre, pues ya comenzamos así con los 33 fijo, ¿no? Las grabaciones. ¿Les parece bien? Para que también a mí me dé tiempo de checar en el site si quizás no han actualizado los datos o de plano sus compañeros pues ya dijeron, ya no voy a entrar. Lo que no me agrada de eso es que, profe, dígame, puede tomar como lista y ya ciertas, o sea, tome lista y ya ciertas, y baje puntos o así, porque yo creo que muchos estamos siendo perjudicados, ya estamos aquí como en 32. ujú, Por unos cuantos, pues ya no estamos viendo afectados, ¿no? claro, claro, claro. Sí, de hecho, esa es la parte que no me agrada de las grabaciones. De hecho, yo no acostumbraba a permitir las grabaciones, pero traté de hacerlo más laxo en el sentido pues, de las oportunidades, ¿no? Se entiende que a veces hay cuestiones externas que no podemos controlar, pero sí quiero checar bien lo del grupo porque si estas personas no están entrando, pues después tienen la posibilidad de ver los videos, ¿no? Y, y no estar comprometidos como lo están ustedes. Entonces sí podría considerar esa parte. Pero déjeme checarlo en el SAE, a ver qué es lo que está sucediendo y ya platicamos después de todo eso. ¿Les parece bien? Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, a ver, vamos a corregir esa parte primero que me comentaban. No sé si Gabriel me lo había dictado así o yo lo escribí así, ¿eh? Pero sí, tienen toda la razón, ahí son tres. Ujú. Ok. Ahora, ¿para dónde íbamos? La función objetivo, ¿no? En el enunciado se dice que por cada producto por cada producto uno que se fabrica, se obtiene una ganancia de $1, vamos a decir $1, una unidad monetaria. Y por cada unidad de producto 2 se obtienen $2 de unidades monetarias, ¿vale? O 2 unidades monetarias, podemos decirlo así en general. Entonces, la función objetivo es maximizar, y de hecho en el mismo enunciado se dice que lo que se quiere es maximizar esa función objetivo. Ya construimos las restricciones y algo que hay que hablar también de la naturaleza de las restricciones. Las primeras dos restricciones son de naturaleza técnica, ajá, de naturaleza industrial. ¿Por qué se dice industrial o técnica? Porque tiene que ver con las capacidades de la empresa, ¿no? Con las capacidades específicas de cada empresario o de cada fábrica, si lo quieren ver así, ¿vale? Y la última es una restricción de naturaleza económica. ¿Por qué es una restricción de naturaleza económica? Porque esta restricción nos indica que si rebasamos ese nivel de producción, en realidad no obtenemos ganancias, sino que incurrimos en pérdidas. Es lo que nos está diciendo esta última restricción, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer, no? Siempre hay que tener mucho cuidado con la forma en que interpretamos el enfoque en el que vemos el problema y ver que ese enfoque esté bien justificado por el enunciado, ¿vale? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ok. Entonces, este es el inciso
A. El inciso A nos dice que planteemos el problema, ya está planteado. En el inciso B se solicita que resuelvan el problema de manera geométrica, ¿vale? Y eso significa que tienen que hacer el dibujo de la región, trazar las rectas y ver por dónde se encuentra la solución óptima, ¿vale? Supongo que ya lo hicieron. Yo quiero pensar que ya lo hicieron. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir el problema, a prepararlo para el método simplex, ¿vale? Y bueno, primero vamos a prepararlo, ahorita les digo hacia dónde vamos. Entonces, como es un problema de maximización, ya se queda de esta manera. Recuerden que lo vamos a reformular de la siguiente fórmula. Maximizar z, sujeto a, que la primera ecuación de la función objetivo la escribimos como una ecuación pasando todo lo que está del lado derecho al lado izquierdo. Y las demás ecuaciones, pues las arreglamos, por así decir, ¿no? Las arreglamos agregando variables artificiales, ¿no? Que nos lleven a las igualdades. Entonces, la primera variable artificial sería x3, la segunda variable artificial es x4 y la última variable artificial es x5. Entonces, aquí podemos decir que todas las variables, las x's, son mayor o igual que 0, ¿no? Para toda i. Desde 1 hasta 5. Y ya está escrito el problema. De hecho, el problema, como está escrito en su forma estándar, lo podemos escribir directamente con puras variables de holgura, ya en el método simplex, ¿no? O sea, ya podemos comenzar el método simplex ahí, o inicializarlo. ¿Qué hacemos para iniciarlo? Pues escribimos la tabla. Entonces vamos a escribir la tabla. Son 4 ecuaciones, en total, 4 ecuaciones. Entonces son 4 renglones de la tabla. La primera columna corresponde a las variables básicas. ¿Quién me dice cuáles son las variables básicas? ¿Alguien iba a hablar, no? X3, X4 y X5. X3, X4 y X5, exactamente. X3, X4 y X5. ¿Por qué son las variables básicas, Kevin? Porque habíamos dicho que íbamos a comenzar desde el origen, ¿no? Entonces, si comenzamos del origen, suponemos que esas variables, las variables x y y son 0. Bueno, en este caso x1 y x2 son 0. Entonces, al tener que ser 0, tienen que estar fuera del vector básico. Bueno, más o menos, más o menos. La razón principal, vamos a repasarlo, la razón principal está en que al construir la matriz del sistema, las variables de holgura que agregamos x3, x4 y x5 nos garantizan la existencia de esa matriz de identidad, que la podemos tomar como la matriz básica. Esa es la razón de que sean las variables básicas de entrada, ¿vale? Entonces esto nos lleva también a un proceso que en general podemos plantear de esta forma. Todas las variables, ya sean artificiales o básicas, ¿sí? Recuerden que las variables artificiales son cuando tenemos problemas escritos en la forma no estándar. En ese caso, las variables, ya sean artificiales o básicas, tienen que tener coeficiente positivo para garantizar la existencia de esa matriz básica y que por lo tanto representa a las variables básicas. Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí esta z, x1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? La parte de la solución. Entonces, vamos a poner las columnas, ponerle un orden, ¿no? Ok. Entonces comenzamos a rellenar los elementos. Sería 1, menos 2, 0, 0, 0 y 0. Luego los coeficientes para z en todas las ecuaciones son 0. Los de x1 serían 1, 2 y 0. Los de x2 son 3,
0. No, espérenme, aquí me equivoqué. En esta parte, aquí, en vez de poner x2 puse x3, aquí debe ser un x2. No sé si ya lo habían visto, pero si no lo habían visto, lo señalo. Lo voy a poner otro color para que observen, ¿no? ¿Dónde está ese comentario que hice? Entonces es 3, 2 y 1 para x3. Bueno, ahí es donde ya empieza lo de la matriz de identidad. Ok, y las soluciones son 200, 300 y 60 respectivamente. Bueno, entonces vamos a utilizar Excel, pero no para resolver el problema como lo habíamos resuelto, como les había enseñado a resolverlo por medio del solver, ¿no? Vamos a visualizar el proceso a nivel de algoritmo, o sea, de ver cuáles son los pasos, cómo hacer las operaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, voy a recortar esta parte, voy a abrir Excel y los voy a enviar para allá, para que veamos eso, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí o algún comentario? No, profe, ninguna. Solo para reforzar, perdón, Sí, diga. X3, X4 y X5 son nuestras variables básicas porque son las de holgura, ¿no? Exactamente. Ajá. Ellas nos van a poder permitir hacer la representación de la matriz básica, ¿no? Así es exactamente. Sí, siempre y cuando sean no negativas, porque en el enfoque de las variables artificiales, recuerden que puede haber restricciones de mayor o igual, y en ese caso la variable de holgura tiene un signo negativo, como lo vimos en la última clase. ¿Sí se acuerdan de eso? Y en ese caso, entonces, esa variable de holgura no nos sirve y por eso agregamos una artificial. ¿Hecho? Entonces, ya sea artificial o de holgura, pero que sean las no negativas. Bueno, vamos para allá, Excel. Bueno. Entonces voy a imitar la tabla, las componentes de la tabla aquí en Excel. Entonces, la primera columna no nos sirve tanto ponerla, ¿sí? Porque únicamente hace referencia hacia los valores hacia las componentes, perdón, del vector básico o las variables básicas. Pero desde la misma matriz o desde los mismos coeficientes podemos ver eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita lo discutimos, fíjense. Va Z, X1, X2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces ponemos acá la solución. Los coeficientes para la columna Z son 1, 0, 0 y 0. Entonces, y así hacemos para todos los demás, ¿vale? Voy a ir escribiéndolo. Vamos a hacerlo así. Y en la parte de la solución, entonces tenemos 200, 300 y 60. ¿Vale? Entonces, esta es nuestra tabla o nuestro simplex inicial. Lo podemos ver así, la tabla simplex inicial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir haciendo a mano, ¿sí? Como lo hiciéramos a mano, pero echando ventaja o tomando ventaja de Excel, ¿no? Para ver cómo hacemos los procedimientos. Para poder simplificar un poquito los cálculos, tenemos que recordar el procedimiento de Gauss-Jordan. Pero más que eso, vamos a caracterizar, vamos a decir aquí que es llamado renglón 1, aquí es renglón 2, renglón 3 y renglón 4, ¿no? O sea, esto de aquí nos están diciendo cuál es cada uno de los renglones, ¿vale? Esto nada más lo pongo como referencia para las operaciones que vamos a realizar. Entonces,
La primera iteración, que es donde empieza el proceso y comienza porque la tabla no es óptima. ¿Estamos de acuerdo? Decir que la tabla no es óptima significa que no hay una solución óptima. ¿Ok? Entonces, comenzamos en la primera iteración. ¿Quién me dice cuál es la variable que entra? X2. Unos dos. Es X2, Es X2, la más negativa. la más negativa. Entonces ahí está, es X2, ¿no? Vamos a enfatizarlo de esa manera para que quede fijo, para que quede ahí visualmente la referencia. Y por el lado derecho, recuerden que lo que tenemos que hacer es calcular los coeficientes de relación. Incluso aquí podemos poner coeficiente rel, ¿no? Coeficiente de relación, que es la relación entre la solución y el coeficiente de la variable de salida, de entrada, perdón, que en este caso es X2. Entonces, calculamos los coeficientes y nada más. ¿Y vieron cómo hice? O sea, ponemos signo de igualdad para escribir la operación, seleccionamos la casilla que corresponde a la solución y dividimos por la casilla que corresponde al coeficiente de la variable que entra. Entonces damos Enter y podemos copiar esa misma fórmula arrastrando la casilla, ¿no? Le damos clic en la esquina inferior derecha, arrastramos y listo, ¿no? Ya tenemos todas las relaciones. ¿Cuál es la menor? La última. Y entonces esta señala la variable de salida. Entonces vamos a enfatizar aquí también el renglón de salida. ¿Vale? Entonces la intersección del renglón de salida con la columna de entrada señala a la variable que, perdón, el coeficiente que vamos a pivotear. ¿Sale? Que estoy enfatizando en esa parte. Entonces vamos a pivotear este coeficiente. Lo que necesitamos para pivotearlo es hacer 0 todo lo que está arriba de él. Ajá. Entonces fíjense, para hacerlo, en este caso está directo. No tenemos, para empezar no tenemos que dividir por nada, ¿no? Porque el coeficiente ya es 1 del pivote. Para empezar. Entonces vamos a poner en la iteración cuáles son las operaciones que vamos a realizar, ¿no? Entonces fíjense. Al renglón 1 lo podemos ver como en el método de Gauss-Jordan. Al renglón 1 lo vamos a modificar de la siguiente forma. O sea, al renglón 1 le restamos el coeficiente asociado a la columna de la variable de salida, el coeficiente que se encuentra al nivel del pivote, que es -2, multiplicado, ¿sí?, por el renglón 4. ¿Estamos de acuerdo que esa operación nos va a permitir hacer 0 el renglón 1? O sea, la componente que está aquí, hacer el primer pivote. ¿Estamos? Y el renglón 2 también lo vamos a modificar. Vamos a poner por acá la modificación. O sea, el renglón 2 va a ser el renglón 2 menos, ya el coeficiente no es 2, menos 2, sino que es 3. ¿Sí? O sea, multiplicamos por 3 a todo el renglón 4, lo que estaríamos diciendo aquí. Multiplicamos por 3 a todo el renglón 4 y se lo restamos al renglón 2. Con eso garantizamos que haya un 0 aquí. ¿Estamos? Y para el último renglón, pues hacemos algo similar, ¿no? Para el renglón 3 que tenemos que modificar, al renglón 3 le restamos 2 multiplicado por el renglón 4, o en otras palabras, multiplicamos el renglón 4 por 2 y se lo restamos al renglón 3. Y entonces cada una de estas operaciones que estamos indicando aquí, las vamos a realizar a nivel de la tabla, ¿no? Y para hacerlo, bueno, lo podemos hacer por componentes, ¿no? Por ejemplo, la primera componente, la de esta casilla, la de la casilla A8, corresponde al primer renglón. Pero ahora el primer renglón lo vamos a modificar. Lo modificamos siguiendo esa nomenclatura o esta fórmula, si lo quieren ver como fórmula. ¿Sale? Entonces, ¿cómo va a ser? Coeficiente del renglón 1 menos -2. ¿Pero dónde está el -2? Está aquí. Lo podemos seleccionar ahí y fijarlo porque nos va a servir para todos los elementos del renglón. Para fijar un elemento, presionan F4 y aparecen estos símbolos de pesos que encierran a la columna, de hecho, ¿no? Al valor de la columna, que es C. Multiplicado por el renglón 4, o sea, por el elemento asociado al renglón 4, que en este caso es este de aquí. ¿Sí? O sea, el primer componente con la primera componente tiene que ser coherente la secuencia, ¿vale? Entonces, otra vez vuelvo a repasar aquí. A2, que es la casilla de color azul,
corresponde a la primera componente del renglón 1. C2 es el menos 2 que multiplica todos los componentes del renglón 4. Y A5 es la primera componente del renglón 4 que va a restarle a la primera componente del renglón 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, vamos a ver el efecto. Le doy Enter para ver el efecto. En este caso es coherente que nunca cambie el 1. De hecho, ese 1 siempre va a permanecer igual. Para copiar esa misma formulación que hicimos, arrastramos o copiamos las casillas en todo el renglón. Y de esa manera se va a ver modificado todo. Esto nos sirve para que podamos comprobar nuestros cálculos a mano, ¿vale? O sea, lo podemos hacer así, realizarlo a mano primero y luego en la computadora, en el Excel, para ver si vamos bien paso a paso. Profesor, Ajá. Dígame. más o menos le fui agarrando la onda, solamente que no logro todavía entender el procedimiento antes de que extendiera ese código. Cuando nos dijo que presionábamos F4, iba a seleccionar el renglón 4 o la columna, perdón. Voy a dar clic ahí nuevamente, fíjese. Y ahí me perdí. Ok. Vamos a verlo de esta forma. A2 representa la primera componente del renglón 1, que sería esta parte de aquí. Bueno, voy a copiar la fórmula. Esta fórmula la voy a copiar. Aquí abajo. A ver. Ahí va, ¿eh? A2 representa a la primera componente del renglón 1, que es R1, sería el R1 equivalente de aquí. Claro. De acá arriba. Uh-huh. Sí. Le restamos, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que le vamos a restar C2. ¿Qué cosa es C2? Es el menos 2. El menos 2 de la fórmula que estoy señalando aquí, pero que corresponde a esta casilla. La casilla que está encima del pivote. Y ese siempre lo tomamos para hacer 0 al elemento. O sea, es como la base, ¿no? Para hacer 0. Pero Ya C2, ok. Ajá, que sería la casilla C2, que es lo que está señalado aquí. ¿Símbolos de peso qué es lo que hacen? Los símbolos de peso lo que hacen es fijarlo. Ajá. O sea, va a repetir la misma operación para todos los elementos del renglón, dejando fijo ese menos 2. O sea, siempre va a valer menos 2. ¿no? Ya. Sí, cuando usted lo extienda, no se va a ir sobre los de abajo. Exactamente, no se va a desplazar. A ver, vamos a borrarle y vamos a checarlo con este de aquí. Sí. Ahora es B2. B2 es el segundo componente del primer renglón, pero C2 no cambia porque es el mismo coeficiente. El mismo menos 2 que tiene que multiplicar a B5, que es el segundo componente del renglón 4. Ahora sí, ya quedó mejor, ya quedó claro. Y el de arriba, por ejemplo, el código de arriba, por ejemplo, R1, R2, eso era para poder hacer ceros, ¿no? Sí, exactamente, para poder hacer ceros. Es como el procedimiento de Gauss-Jordan. O sea, lo que estamos haciendo es el procedimiento de Gauss-Jordan. Entonces, ¿están de acuerdo que ustedes, bueno, espero que hayan utilizado una notación más o menos similar, ¿no? O sea, por renglones o por filas hacían una notación así, ¿no? Claro, sí. Ok, entonces es eso mismo. Sobre el renglón. Ajá, pero ahora aplicado a nivel de fórmula Excel, ¿no? Ok, profesor. Muchas gracias. Hombre, no hay de qué. Ahora entonces voy a borrar la tabla simplex que copié de la pizarra para tener más espacio y empezar a codificar todo lo demás. Entonces, para todo lo demás hacemos exactamente lo mismo. Segundo renglón, incluso podemos repetir esta parte para que no se pierdan. Lo de renglón 1 hasta renglón 4 lo podemos repetir de este lado para que sepamos dónde van los renglones, ¿no? Entonces, ahorita vamos con el renglón número 2. Entonces aquí ponemos igual a la primera componente del renglón 2, que es representante de este R2 que está en la casilla D, en la columna D. Ajá. Entonces vuelvo a repetirlo. Igual a 3, el primer elemento del segundo renglón, menos 3, que ¿dónde está el 3? O ese 3 que pertenece a la columna del pivote. Y que tenemos que fijar con F4. Multiplicado, ahí se me fue. Cuando están editando en Excel, pueden ponerse encima de la casilla y presionar F2 para continuar editando. O sea, en lugar de dar doble clic, pueden presionar F2 para seguir escribiendo, ¿vale? Es ese 3 multiplicado
por el primer elemento del renglón 4, que sería este de aquí, el que está enfatizado de color amarillo, ¿vale? Y esto está representando la operación, o esta operación de aquí está representando esa operación que acabo de enfatizar ahorita. Bueno, arrastramos las casillas para que se copie todo y listo, ¿no? El efecto que debemos de ver sobre la columna de la matriz, perdón, sobre la columna del vector de salida, o perdón, la columna de la variable de salida, es que se van formando ceros, los ceros que queremos que se formen encima del pivote, que es 1, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ok, excelente. No, profe, No. todo muy. Bueno, entonces vamos a continuar con el renglón número 3, que sería exactamente lo mismo, ya lo voy a hacer un poquito más laxo, ¿no? O sea, ya más dinámico, ¿no? Lo fijo, multiplico por el componente, doy enter, ¿no? Arrastramos, vemos que el efecto es correcto, ¿no? Vemos que el efecto es correcto, y luego ya el último renglón, con el último renglón no hacemos nada, porque el pivote debe de ser 1. Entonces, podemos poner a nivel de ecuación, o sea, igualar la componente, o sea, decir que esta casilla, la A11, va a ser igual a la A5. O sea, el renglón 4 no cambia, las componentes tienen que ser exactamente la misma. ¿Sí estamos? Y entonces arrastramos también, ¿no? Y pues lo que vamos a obtener es exactamente el mismo renglón. Y entonces ya terminamos la primera iteración. Quizás esto de aquí solamente nos sirva en un inicio, pero no nos sirva para reportar el proceso, ¿no? Pero si ustedes lo quieren dejar, quieren tomarlo como referencia, pues les sugiero que lo hagan de esa forma. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos preguntamos una vez que ya obtuvimos la siguiente tabla? Nos preguntamos si es óptima la solución. ¿Cómo sabemos que es óptima? ¿Quién me dice? Cuando en la fila, en el renglón de hasta arriba ya no hay negativos, ¿no? Cuando en el renglón de hasta arriba, en el primer renglón, ya no hay valores negativos. No es el caso, tenemos el -1, o sea, tenemos x1 como variable de que entra ahora. De entrada, exactamente, como la variable que entra, variable de entrada. Entonces, ahora vamos a repetir el proceso, o sea, tenemos que hacer otra iteración. Ahora fíjense cómo vemos el efecto de que x2 entró a la base, pues que ahora x2 tiene una columna pivote, ¿no? O sea, una columna asociada a un pivote. Y directamente podemos ver cuál es el valor de la variable, o sea, x2, donde se encuentra el 1, nos dice que vale 60. Si lo ven, estoy haciéndolo con el mouse, ¿no? Está el 1 en el pivote y el resultado donde está la columna de solución nos dice cuánto vale x2. Y lo mismo para las demás columnas que son pivotes, z vale 120. La otra columna pivote que es esta de aquí, x3 vale 20. La otra es x4, x4 vale 80. Las demás columnas, las que no son pivotes, significa que representan variables no básicas. Y las variables no básicas, recuerden que son 0. Ahora, el enfoque lo estoy haciendo con base en la segunda tabla. La primera tabla ya la dejamos porque no era óptima. Bueno, continuamos. Entonces, entra la variable x1, podríamos enfatizarlo como hicimos hace rato. Pero ¿cuál es la variable que sale? Pues hacemos las operaciones de coeficiente de relación, ¿no? Vamos a ponerlo aquí abajo, coeficiente de relación. Nuevamente es la solución dividida por el coeficiente de la variable de entrada y copiamos las operaciones. Recuerden que cuando se divide por 0 se obtiene una forma indeterminada y esa forma simplemente la ignoramos, ¿vale? Esto no sirve. ¿Cuál fue el coeficiente mínimo? Fue 20, entonces señala cuál es la variable de salida. ¿Quién me dice cuál es la variable que sale del sistema? X1. No. X1 entra. Es ¿Quién sale? X3. X3. Es X3, exactamente. Es X3. ¿Vale? Recuerden que, por ejemplo, aquí nos fijamos en el renglón, ¿no? ¿Dónde hay un pivote en ese renglón? Vamos viendo cada uno de los elementos y nos centramos aquí. Aquí está el pivote. Si estamos,
O sea, el pivote que pertenece al renglón es 1 y pertenece a la variable x3, es la variable que sale. Bueno, entonces ahora vamos a enfatizar, bueno, enfatizo la intersección de la columna de la variable de entrada con el renglón de la variable de salida, que va a ser un nuevo pivote. Y ojo, aquí se repite la historia de hace rato porque el coeficiente es 1, entonces nosotros queremos que los coeficientes de los pivotes sean 1, no hay que hacerle nada más. Entonces ahí va, pasamos a la iteración número 2. En la iteración número 2 pues, vamos a hacer las operaciones, ¿no? ¿Quién me dice cuáles serían las operaciones? O sea, ¿cuáles son los renglones que vamos a modificar? ¿Son R1? Vamos a modificar R1, vamos a modificar R3 y vamos a modificar R4. ¿Quién me dice cuáles operaciones nos sirven? Para R2 sería sumarle R2. Para R1 sumarle R2, ¿no? A ver, para R1. ¿Cómo le hago? A R1 le sumo R2, así nada más. Ok. Sí. Sí, muy bien. ¿Cómo lo podemos ver en general, como lo hicimos hace rato? Está bien, pero ¿cómo lo podemos ver en general como lo hicimos hace rato? Sería R1 menos paréntesis menos R2. Falta algo. Por el menos Menos uno. 1, Por ¿no? el menos. Exactamente. Menos uno. Por el menos 1. Por el menos 1 multiplicado por R2. ¿Por qué nos conviene que lo hagamos así en general? Porque si quisiéramos programarlo, ya programarlo significa en el sentido computacional. Codificarlo, vamos a decir. Si quisiéramos codificarlo, entonces necesitamos saber cuál es el proceso en general. Así como lo había hecho primero el compañero de sumar R1 con R2, es como, pues lo haríamos directamente porque lo estamos viendo. Pero recuerden que si quisiéramos codificarlo, la computadora no sabe. Necesitamos dárselo en general y que sea equivalente, todos los pasos que sean equivalentes. ¿Sale? A ver, entonces, ¿quién me dice cómo se modifica R3? Sería R3 igual a R. Menos 2. Ok, menos 2 por R2. por R2. Exactamente. ¿Vale? Y R4. Lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con R4? No se queda igual así como está, ¿no, verdad? Se quedaría igual porque ya es 0, pero ¿cómo lo expresaríamos en general? Igualito, ¿no? R4 menos 0 multiplicado por R2. Multiplicar por 0 R2 significa que no le hacemos nada, ¿no? O sea, al R4 le restamos 0, nada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer las operaciones. Si quieren lo pueden dejar así o hacerlo de la manera laxa. O sea, la manera laxa sería rápidamente, ¿no? Como lo vimos desde el principio, el renglón 1 le sumamos el renglón 2. O sea, a perdón, al primero, le sumamos el de abajo. Directo, ¿no? Ya lo pueden hacer así al nivel de las operaciones. Extendemos y listo, ¿no? Ahí está el resultado. El segundo renglón se queda exactamente igual. Entonces, nada más ponemos que es igual al mismo componente y listo, ¿no? El tercer renglón, pues ahí sí nos convendría hacerlo como lo hicimos hace rato, ¿no? Es el primer coeficiente del renglón 3 menos 2, donde el 2 se encuentra en la columna de la variable salida fija, multiplicada por la primera componente del renglón 2 o el renglón 2. Extendemos, ¿sí? Y el renglón 4 pues se queda igual, que como decíamos que se había quedado igual, pues nada más lo igualamos, nada más ponemos ahí que son iguales, ¿no?
¿Ok? Ahora, cuando nosotros utilizamos un estilo diferente, Excel va a identificarlo y va a sugerir que quizás nos equivocamos, ¿no? Porque en dos casillas hicimos lo mismo, igualar o una operación diferente a la que estamos haciendo aquí. Entonces nos va a decir que posiblemente nos estamos equivocando, ¿no? Entonces, bueno, este, solamente hay que cuidar ese detallito, ¿vale? Ok. La pregunta es, ¿ya es óptima la solución? No, aún no, porque todavía hay una variable positiva en la primera ecuación, ¿no? Bueno, en el primer renglón. Más bien una variable negativa. Ajá. O Sí, sea, pero negativa. para que sea óptima, no tendría que haber ningún negativo en la primera ecuación. Exactamente. Ajá. No tiene que haber ninguna negativa en la primera ecuación. Ok. Gracias. Sí. Y entonces, la variable salida, en este caso, ¿quién sería, no? Sería, voy a enfatizarlo ahí, pero nos está señalando desde arriba cuál es la variable. ¿Quién es? Es x5. Calculamos los coeficientes de relación. Va a haber uno que es negativo y que por lo tanto no vamos a tomarlo en cuenta, que de hecho es el primero. Lo voy a programar de todas formas, pero es negativo y lo ignoramos, ¿no? El que vamos a tomar es el más pequeño de los positivos, que es el segundo. Entonces, ¿cuál es la variable que sale? X4. X4, exactamente. La variable que sale es X4. Entonces, bueno, vamos aquí. Ajá, enfatizamos y voy a enfatizar también el elemento pivote, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esto nos lleva a otra iteración. Vamos a poner aquí iteración 3. Ujú. Que bueno, aquí ya hay que hacer un paso adicional, algo diferente a lo que ya habíamos hecho antes, ¿vale? ¿Qué es ese algo equivalente? Que tenemos que hacer, bueno, dividir entre 4, ¿no? Que tenemos que dividir entre 4. Pero fíjense cómo lo vamos a hacer para que precisamente sea equivalente. Fíjense, quizás primero pensarían en dividir el renglón 4, todo el renglón 4 entre 4, ¿no? Vamos a hacerlo así, fíjense. ¿Cómo le haríamos? Como lo hicimos hace rato, siguiendo las mismas instrucciones o el mismo proceso, vamos a modificar el renglón 1, el renglón 2 y el renglón 4. Entonces, fíjense, al renglón 1, ¿cómo lo modificamos? Al mismo renglón 1 le restamos -1, que es el coeficiente de la columna pivote, o la columna que va a ser pivote, multiplicada por el renglón 4. Pero como el renglón 4 no es 1, lo dividimos por 4. Y entonces, así como les había dicho hace rato sobre los elementos fijos, que por ejemplo, en esta primera operación es -2, en esta segunda es -1, aquí es -1, además del -1, también el 4 es un elemento fijo. ¿Ya lo vieron? Entonces, cuando lo programemos, o cuando escribamos la fórmula en Excel, tenemos que presionar F4 en cada uno de esos coeficientes para que al arrastrarlos en los demás se copie lo mismo y no se muevan, como lo hicimos hace rato. Y para todos los demás es equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Un proceso completamente equivalente. A ver, ¿quién me dice de R2? ¿Cómo modificamos el renglón 2? Es R2 Ujú. menos, paréntesis, -3 que multiplica al renglón. Es el renglón 3 el que estamos trabajando, ¿verdad? Ah, sí, es cierto, es el renglón 3. Ahí me equivoqué yo en el último. Sí, sobre 4. Sobre 4. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner que es el renglón 3. Ahí me había equivocado. ¿Vale? Y ok, vamos a programar ahora el último, que es siguiendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, R4 sería R4 menos 1 multiplicado por R3 sobre 4. ¿No? Y entonces hacemos las operaciones aquí en el primer renglón.
coeficiente del primer renglón, menos 1, que se encuentra acá, fijo, multiplicado por el coeficiente del renglón 3 dividido entre 4, donde el 4 está aquí, donde el 4 es el pivote, o el candidato a pivote. Lo fijamos con F4, ¿ok? Entonces ahora observen, ¿no? La estructura de la ecuación, la que acabo de escribir con la primera iteración bueno, la primera instrucción de operaciones entre renglones, ¿sí? La equivalencia. Bueno, entonces doy Enter, ya queda modificado, arrastramos para que se modifique todo lo demás y listo, ¿no? ¿Qué sigue? Pues hacer lo mismo con todos los demás. Entonces, renglón 2, menos 3, fijo, multiplicado por el coeficiente del renglón 3, dividido entre 4, que es el pivote, o el candidato a pivote. Ajá. Arrastramos y listo, terminamos. Ahora, el renglón 3, sí hay que dividirlo por 4. Eso hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, dividir por 4. Pero ahí hay una condición, ¿no? O sea, en cada paso del proceso tenemos una condición. ¿Cuál es la condición? Que el coeficiente sea distinto de 1. Si el coeficiente es distinto de 1, entonces dividimos entre el coeficiente todo ese renglón, que es el caso, ¿no? Entonces aquí podemos tomar el renglón, cada uno de los elementos del renglón, dividido entre 4, podemos seleccionar la casilla fija, ¿no? Replicando lo que hicimos hace rato, ¿no? Arrastramos el renglón y listo, ¿no? Ya queda modificado, ya queda un 1. Y hacemos lo mismo para el último renglón, lo mismo que programamos hace rato. Pues bueno, ya no lo explico tanto, ¿no? Ya voy un poquito más rápido. Entonces, ajá, ya lo programamos, deslizamos, ¿no? ¿Ok? Y ahora nos preguntamos, ¿no? La solución es óptima. ¿Qué dirían ustedes? Sí, profe, ahora sí Z es Sí. 5. Que sí, ahora sí, la Z es óptima, ¿vale? Y recuerden que aquí mismo ya nos dan los valores directamente las columnas pivote. La primera columna pivote corresponde a Z, significa que Z es igual a 175. Vamos a ponerlo acá. Z es igual a 175. Y los valores de las variables que nos interesan son las variables originales. O sea, las variables originales del sistema son X1 y X2. En este caso, X1, que es la segunda columna pivote también, es igual a 125. Entonces, X1 es 125. Y X2, que también es la segunda columna pivote, perdón, la tercera columna pivote que está aquí, nos dice que X2 vale 25. Y son los únicos valores que debemos de reportar. Lo demás realmente no nos interesa. ¿Sale? O sea, los demás coeficientes son los de las variables de holgura que al final despreciamos, por así decirlo, nos ayudan para resolver el problema, pero son irrelevantes para el problema original. ¿Estamos de acuerdo? Al nivel de la optimización. Y entonces podemos comprobarlo, ¿no? ¿Cuál es la ecuación original, la que queríamos resolver? Pues es z igual a x1 más 2x2, ¿sale? Y entonces espero que sea claro que, bueno, 125 más 2 por 25, o sea, sería 125 más 50, pues es igual a 175, ¿vale? Y que ese es el valor máximo. Ahora, interpretándolo al lenguaje del problema, sería que la empresa debe producir 125 unidades del producto 1 y 25 unidades del producto 2 para obtener la ganancia máxima, que es de 175, ¿vale? Cualquier otra combinación de producción le va a dar una ganancia menor. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda? A ver si todo muy claro hasta ahorita, profesor. Gracias. Bueno,
Algo que quisiera comentar con ustedes y que de hecho ya se había preguntado por ahí es si es posible que una variable de entrada o de salida vuelva a entrar o salir al sistema, ¿no? Entonces, les había comentado que si una variable sale del sistema, o sea, sale de la matriz básica, por lo regular no se espera que regrese. Ajá. Pero eso no significa que sea imposible que regrese. Sí, o sea, se espera que no regrese, pero no significa que sea imposible. Solamente había que verificar que la variable que sale, ajá, no nos lleve a una variable de entrada que ya había entrado antes, por así decirlo. O sea, vamos a verlo específicamente. En la primera iteración entra x2 y sale x5. ¿Estamos de acuerdo con lo que nos está diciendo la primera tabla? Entra x2, sale x5. Pero en la tercera iteración Ujú. ¿Por qué vuelven, dice que sale X5? Nada más, perdón, ese es un... porque aquí está, el coeficiente de relación mínima es 60, ¿no? Que es Ah, el menor. es el menor. Y Mm. señala la variable x5 porque es la de la columna pivote, donde está el 1. Ah, claro. Entonces, sí, la que entra va a ser X2 Y y la va que sale a la otra. O a la... es x5, exactamente. Ya, gracias. Entonces ahí entra x2, sale x5. Y en la tercera iteración, lo que dibujamos de color es lo que nos lleva a la tercera iteración. Para la tercera iteración, ¿qué fue lo que sucede? Vuelve a entrar x5. ¿Estamos? Entró x5. Si saliera x2, fíjense bien, si hubiera salido x2, nos regresa a la solución inicial, ¿vale? Porque era la estructura que estaba compuesta inicialmente. Entonces, entra x1 a la base, pero ahí ya no sale x2. La que sale, ¿quién es? Es x4, ¿vale? Entonces tiene coherencia el problema. Cuando no tienen coherencia es que sucede un bucle infinito, ¿no? O sea, si regresamos a la base inicial, entonces volvemos a empezar el proceso. Y ese tipo de problemas suceden cuando el programa lineal no está escrito en la forma estándar, ¿sí? Por eso es que utilizamos la técnica o el método de las variables artificiales para evitar precisamente ese tipo de anormalidades, vamos a llamarle así, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, vamos a hacer un resumen además del proceso, ¿no? Porque acá vamos a ponerlo. Se refiere a las variables artificiales con las de holgura, ¿no? Sí, exactamente, porque les comenté que este tipo de problemas suceden cuando los programas no están escritos de la manera estándar, es decir, que tienen un signo de igualdad, un signo de mayor que en lugar de menor que. Ajá. Y entonces lo que hacemos es agregar variables artificiales y precisamente es para eso, para Aquí que no tenemos sucedan la los igualdad bucles. con las artificiales, tenemos una igualdad, ¿no? Ya no una desigualdad. Exactamente, y con las artificiales logramos las igualdades. Ah, ok, gracias. Ah, ok, muy bien. Entonces vamos a poner un resumen de este lado, por aquí, del algoritmo. Resumen. ¿Cuántas iteraciones? Vamos a poner así, número de iteraciones. 3. O sea, en 3 iteraciones se resolvió el problema. ¿Qué pasó en la iteración 1? En la iteración 1 entra x2, sale x5. En la iteración 2, ¿qué sucedió? Entra x1, sale, ¿quién salió? x3. En la iteración 3, ¿qué fue lo que sucedió? Entra x5, ajá, sale x4. Y con eso ya tenemos un resumen del proceso, ¿no? Y ese tipo de resumen es lo que les serviría a ustedes para verificar que van bien, ¿no? O sea, vamos a suponer que resuelven un problema
y no están seguros, ¿no? No están seguros de que la solución sea correcta. Y se comunican con uno de sus cuates, le dicen, oye, ¿ya hiciste el ejercicio 3, ¿no? Ah, a ver, sí, ¿qué fue lo que hiciste? A ver, y se comparten los pasos, ¿no? Ah, mira, me salió esto. Entonces ya pueden ver, o sea, sin compartir todo esto, ¿no? O sea, ¿para qué quieres que alguien más vea esto, ¿no? Mejor le enseñas el resumen y le dices, no, yo creo que hay algo raro porque a mí en el paso 2 o en la iteración 2 no me sale eso, ¿no? Y entonces quizás algo que también podrían informar en un resumen, sería el valor óptimo. Z igual a 175 es el valor máximo, es el valor óptimo. ¿Y cuáles son las variables? Pues entonces X, o sea, X1, que es la variable original del sistema, es igual a 125 y X2 es igual a 25. Ahora, como el problema tiene una aplicación, ¿sí? Entonces, la conclusión, o sea, podemos poner así, la conclusión es que se deben producir 125 unidades de producto 1 y 25 unidades de producto 2. ¿Para qué? O sea, no es nada más así como de por gusto, ¿no? Para obtener la máxima ganancia. Ajá. O la ganancia máxima, lo podemos decir así. ¿Sí? Entonces, fíjense que una práctica de este estilo es algo que también vamos a realizar, ¿no? O sea, si ustedes hacen sus cálculos a mano, pues me mandan sus capturas, ¿no? Desde sus fotos a mano y todo eso. Pues si lo hicieron en Excel, también me pueden enviar esto, ¿no? En una captura, en una imagen, o le dan a imprimir, que se guarde en PDF, ¿no? Y me mandan eso. Ajá. Ya iremos hablando, como les dije, ya iremos hablando. Se supone que ustedes ya están haciendo ejercicios, ¿no? A ver, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. No, profesor. No, profesor, muchas gracias. Bueno, pues vamos a personalizar ahí esta parte, ¿no? Un poquito así. En el chat preguntaron algo, profe. Ah, gracias. A ver, vamos a checarlo. Bueno, habría que ver, pregunta Isaac si el problema está en forma lineal, pero el espacio factible no está acotado. Ah, bueno, ok, ese es un problema que, si me permite, lo vamos a discutir en la siguiente clase precisamente. O sea, vamos a ver un problema donde la región, ¿sí? No está acotada. Pero el decir que no esté acotada significa que no la podemos encerrar, ¿no? Recuerden eso, que no podemos encerrar la región en un círculo, por ejemplo, sino que se sigue extendiendo. En este tipo de casos, la manera en que se ve reflejada depende del tipo de problema. Si es uno de maximización, nunca, por ejemplo, si es uno de maximización, nunca encontramos una solución, pero puede ser que de minimización sí, o sea, depende del tipo de problema. Ajá. Si es de maximización o de minimización el que se obtenga una solución o no. Pero precisamente por eso vamos a comentar ese problemita en la siguiente clase, que de hecho es algo que es importante discutir, ¿no? Ese tipo de particularidades, que son particularidades nada más. ¿De hecho? Bueno, pues a ver, por ahí les había dicho que voy a preguntarles un ejercicio que se supone que ya debieron haber realizado. A ver, ¿quién me puede haya realizado el ejercicio 3.2-2 del libro? Yo, profe. Ok, Asael, ¿qué nos puede decir del ejercicio? Lo estoy revisando, es
cada una de las restricciones dibuje una gráfica individual para mostrar las soluciones no negativas que le satisfacen. Ujú. Pues no sé, simplemente es como una manera de ver el conjunto factible que nos da cada una de las restricciones. Ok, bueno, ¿cuáles fueron sus respuestas? Porque es lo que nos está pidiendo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El ejercicio. Ahora se los voy a mostrar este, en la pantalla, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, a ver, compañeros, fíjense, dice, el área sombreada de la siguiente gráfica representa la región factible de un problema de programación lineal cuya función objetivo debe maximizarse. Entonces, aquí tenemos una situación, esa es la región factible, es acotada, de hecho eso es extra, eso se lo estoy diciendo como extra, ¿por qué? Porque la podríamos encerrar en una región, ¿no? En un círculo, por ejemplo, en un óvalo la podríamos encerrar, eso significa que esté acotada. Por lo regular son círculos. O sea, si está circunscrita en una figura, entonces está acotada. Diga si cada una de las afirmaciones es verdadera o falsa y justifique su respuesta con base en el método gráfico. En cada caso de un ejemplo de una función objetivo que ilustre su respuesta. Entonces, a ver, nos dice así que ya lo hizo. A ver, la primera dice que el 3,3 produce el valor más grande de la función objetivo, más grande que 0,2 y 6,3. Entonces, 3,3 debe ser una solución óptima. ¿Eso es verdadero o es falso? Perdón, profesor, me confundí al escuchar el problema, pero no, ese no lo he resuelto. No, eso no lo resolvió. Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien que sí lo haya resuelto ese? ¿No? ¿Nadie? Creo que Bueno, no, profe. ni hablar. Sale. Pues para la otra, ya no va a ser tan relajado el asunto. O sea, se supone que tienen que estar haciendo sus ejercicios, todo esto. Entonces, para la otra le voy a preguntar a alguien en específico y si no me contesta, va para abajo. ¿Vale? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí, Ahora, profe. pues échenle ganas, hagan los ejercicios, trabajen. No está difícil, ¿o sí? Digo, No, no, profe. a ver, alguien levantó la mano. Orlando, adelante, Orlando, diga. Entonces tenemos que hacer todos los problemas, profesor. Sí, 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 sí. Pero los que les había comentado que la dinámica va a ser esto. Los que les vaya yo preguntando aquí en la clase, los vamos a ir, excluyendo de la lista, por así decirlo. O sea, si lo discutimos en clase y lo resolvimos en clase, lo quitamos de la lista, ¿no? Para que ustedes también sepan si van bien, cómo van y todo eso, ¿no? Entonces esa es la intención. Pero sí, en principio hay que empezar a hacerlos, ¿no? Bueno, desde la primera clase les dije que del capítulo 3. Ok, gracias. Sí, Abraham. Profe, entonces en este caso, por ejemplo, el 3.1-8 ya no estaría en la lista. Así es, ya no, porque ya lo discutimos, ya lo resolvimos y todo. Ok, gracias, profe. Ya no lo tienen que entregar, pero ya saben cuál es la respuesta, etcétera. O sea, ya saben cómo se resolvió. Por eso es que no lo tienen que entregar, ¿vale? Bueno, entonces vamos a concluir comentando que hay otro enfoque, vamos a ponerlo acá, que nos permite resolver el problema de optimización lineal o de programación lineal
cuando no está escrito de manera estándar. Entonces, vamos a ponerlo así. Existe otro enfoque para resolver un problema de programación lineal que no está expresado en forma estándar. Ya vimos que el método de variable artificial funciona. Sin embargo, a nivel computacional, implica errores de redondeo. Ajá. O sea, vamos a ponerlo específicamente en problemas donde se considera una M muy grande. O sea, a nivel computacional, lo que tendríamos que hacer en este tipo de problemas es asignarle un valor específico a la M. Y según el valor que le asignemos, si le asignamos uno muy grande, eso implica a largo plazo que vamos a ir despreciando algunas decimales, ¿sí? Algunos puntos decimales. Entonces, ese otro enfoque nos permite visualizar o atacar el problema de otra manera, ¿sí? Entonces, este nuevo enfoque pretende eliminar ese tipo de error. Ajá. Que no es un error de que el problema no esté bien resuelto, sino que simplemente a nivel de decimales, por ejemplo, en lugar de obtener el resultado exacto, obtengamos un redondeo, ¿no? O sea, en vez de 2.65, quizás tenemos 2.6. Y a veces, en ciertas condiciones, son muy importantes los decimales, ¿vale? A veces. Bueno, entonces, este nuevo enfoque pretende eliminar ese tipo de error al dividir el problema en dos partes. Ajá. Y entonces, la primera parte es equivalente al modelo de variable artificial. Pero modificamos la función objetivo para transformar el problema de la siguiente forma. Entonces, vamos a poner así. Primera parte es equivalente. Esto para que quede enfatizado lo voy a subrayar. Vamos a considerar el mismo problema que ya resolvimos para variable artificial. Aquí está. Es un problema de minimización. Es minimizar. Vamos a poner minimizar z igual a 4x más y. Sujeto a que 3x más y es igual con 3, que 4x más 3y es mayor o igual que 6, y que x más 2y es menor o igual que 4. Vale, es exactamente el mismo problema que discutimos la clase pasada. Entonces, comenzamos de la misma manera. Primero transformamos el problema 1 de maximización, porque es la forma estándar. Entonces, al maximizar es cambiar los coeficientes de la función objetivo. A todos los elementos, a todas las ecuaciones, si son de igualdad, le sumamos una variable artificial. Vamos a llamar x1 y le ponemos una barra para distinguirla. Si es una desigualdad en el sentido mayor que, entonces primero le restamos una variable de holgura y luego le sumamos una variable artificial para que nos lleve a la igualdad. Y por último, a la ecuación, a la restricción que es de menor o igual, que está dada en la forma estándar, entonces simplemente le sumamos esa variable de holgura, la de siempre, ¿no? En este caso es x4. En el problema, xy
x1 barra, x2, x3 barra y x4, como siempre, deben de ser variables no negativas. Y la penalización, pues como siempre, ¿no? Como lo habíamos comentado, siempre se le va a restar una m que es muy grande, o vamos a considerar que es muy grande, para cada una de las variables artificiales. O sea, m, que es una variable, una cantidad muy grande, multiplicada por x1, ya discutimos que penaliza a la función z, hace que retroceda si es que x1 aumenta. Y x3 lo mismo, hace que z retroceda, que es contrario al propósito. Entonces, a partir de ese momento es exactamente lo mismo, pero lo que va a cambiar es lo siguiente. Lo que cambia Profesor, es una pausa. que... Dígame. Sí, me parece que en la segunda restricción tengo un poco de duda. Se ponían esas dos variables porque tenemos un mayor igual, ¿no? Entonces lo que queremos es decrecerlo, entonces por eso restamos x2. Sin embargo, puso x3 barra, ¿no? Y bueno, Sí. sí, x3 barra, ¿para qué lo agregamos? Para garantizar la existencia de la matriz básica. Recuerden que la matriz básica inicial sería la matriz identidad. Entonces, esta variable artificial nos permite obtener precisamente esa columna, ¿no? de la matriz identidad. Si no estuviera, si no pusiéramos x3, la x3 barra, y usted escribe la tabla asociada al sistema, no encuentra la matriz identidad, ¿no? Es porque tenían que ser, o sea, las variables básicas tenían que ser no negativas, ¿no? Ajá, ese es el enfoque, de hecho. Y el Porque x2 que está ahí es negativo. el x2 es negativo. Ah, ok. Ya está. Gracias. ¿Sí? Y esa es la razón de fondo, ¿no? Bueno, entonces, lo que cambia es que definimos una nueva variable que va a ser r, ¿no? Vamos a definir r como z, la variable original del sistema, pero dividida entre el coeficiente de penalización, que es m. ¿Qué es lo que logramos con esto? Primero, vamos a escribirlo, que los coeficientes de las variables originales, o sea, menos 4 va a dividir a m, menos 4 entre m multiplicada por x. Luego tenemos menos 1 dividido entre m multiplicada por y. Y en los demás coeficientes desaparece la m. O sea, lo que vamos a hacer, o lo que obtenemos es que desaparezca la m de las variables artificiales. Hacemos que desaparezca la m de las variables artificiales en la función objetivo, y además que los coeficientes de las variables originales del sistema sean prácticamente nulos, ¿no? O sea, e insignificantes, si lo quieren ver así. O sea, ¿están de acuerdo ustedes que si m consideramos que es igual con 100, pues entonces 4 dividida entre 100 es 0.004, que podríamos decir, bueno, en realidad es 0.04, ¿no? Que podríamos decir que es aproximadamente 0. O sea, siendo muy, muy estrictos, 0.4 pues es nada, es 0, ¿no? Pero si le agregamos otro 0, entonces ya llegamos a un 0 más certero, por así decirlo. Ahora sí a un 0.004. ¿Estamos? Y así le podemos seguir. O sea, se supone que la m es tan grande o lo suficientemente grande como para que estos términos sean insignificantes. Insignificantes en el sentido de que son prácticamente cero. Y otra forma de ver lo que no es la correcta, pero es una forma en la que lo pueden recordar, pues es que como m es muy grande, podríamos decir que m se aproxima a infinito y por lo tanto estas cantidades se van a cero. ¿Estamos de acuerdo? En el límite se van a cero. Por lo tanto, vamos a poner aquí que por lo cual r podemos decir que es aproximadamente igual a menos x1 barra y menos x3 barra. Entonces, hemos modificado la función objetivo. Vamos a poner aquí, hemos modificado la función objetivo. Ajá. Pero no el objetivo del problema, que en este caso es maximizar. ¿Están de acuerdo que en este caso, y espero que lo alcancen a ver, en este caso,
La solución, espero que lo vean así, la solución es directa, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor máximo de esta expresión? ¿Quién me dice? Claro, considerando que las variables artificiales son no negativas. ¿Cuál sería el valor máximo? 0. 0. 0. ¿Sí? O sea, cualquier otro número positivo nos lleva para abajo, ¿estamos de acuerdo? Para abajo el 0. Entonces, la solución es trivial, se dice, o sea, es el 0 directamente. Por lo que, y por lo tanto, vamos a poner así, y por lo tanto, la solución es x1 barra igual con 0 y x3 barra igual con 0. Bueno, esto nos va a servir, todavía no terminamos, nos va a servir porque vamos a escribir la tabla simplex. Pero eso ya lo vamos a discutir en la siguiente clase, ya no nos va a dar tiempo de que terminemos. Profe, entonces ahora la función objetivo se vuelve R. Ahora la función objetivo se vuelve R, ya no es Z. Okay. Ajá. Pero el objetivo es el mismo porque para maximizar Z, para hacer que Z sea más grande, como la M es positiva, tenemos que hacer que R aumente. O sea, si aumenta Z, aumenta R. O si aumenta R, aumenta Z. La relación es lineal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, eso sería todo por hoy. Échenle ganas a los ejercicios. Vamos a tener la oportunidad de dedicar algunas clases para que se pongan a resolver ejercicios, ¿no? Pero no se atengan a eso, o sea, también hagan su trabajo, ¿vale? Y después vamos viendo cómo avanzamos y si no alcanzamos a terminar la lista, pues ni modo, ¿no? Pero la idea es hacer lo más que puedan, ¿sí? Entonces empiecen ahí a atacar todos los problemas. La idea es que se vuelvan expertos en resolver programas lineales, ¿no? Entonces, ¿de qué otra forma se volverían expertos si no hacen ejercicios? Ajá. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un excelente fin de semana. Un saludo a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, profe.